Para la agenda, para el día de hoy, vamos a ir, como dije, va a ser más que todo algo muy general, porque tenemos muchos usuarios y que necesitan refrescar ciertos conceptos de cómo trabajar con las herramientas. Y nosotros vamos a empezar a hacer una serie de videos de cómo comenzar a trabajar con las herramientas, flujo de trabajo y todo esto. El día de hoy vamos a hacer cómo activar un proyecto entre GeoGraphics y cómo abrir GBERS Petrophysics. También cómo importar diferentes tipos de data dentro de lo que es la parte petrofísica, como curvas, LEs, LBS, meter, núcleos, ASCII, etcétera, cómo desplegar los pozos, navegar por GBERS Petrophysics, ver sus herramientas, familiarizarse con el entorno, especialmente con esta nueva versión que cambió bastante, generación de plantillas para análisis petrofísico, desplegar núcleos, meter, diferentes curvas, rellenos, etcétera, creación de ciertas ecuaciones como POSEA, saturación de agua, porosidad, averaje, saturación de archivo, etcétera, exportar los datos como datos en Coster Statistic para trabajar con la estadística de los datos y poder utilizarlos tanto en un mapa como una interpretación geológica. De estos datos estadísticos serían, vamos a exportar el phi averaje y la saturación de agua y generar capas de registros eléctricos basados en nuestros plantillas. Vamos a generar unas capas para poder desplegarlos en nuestro mapa. Después vamos a hacer unas capas y correlaciones y al final tendremos los siguientes pasos que vamos a seguir. Esto es lo que vamos, el final, lo que vamos a hacer para el día de hoy. Vamos a tratar de llegar a estas conclusiones. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos un mapa generado con nuestra información petrofísica, tenemos los datos de registros desplegados en nuestro mapa, tenemos unas curvas, unas capas, tenemos esta correlación basada en nuestras plantillas que generamos de nuestro análisis petrofísico desplegado en nuestro módulo de geología. Todo se ve muy lindo, pero tendremos que saber cómo llegamos aquí. Esto sería ya nuestro producto final. Y eso es lo que vamos a tratar de trabajar el día de hoy, de explicarles cómo llegar a ese producto final. Entonces vamos a ir con la demostración. Cierro aquí mi interpretación. Y para el día de hoy vamos a trabajar con un proyecto que es de data pública, que es este que se llama aquí Webinar Petrophysics 2902. Y para activar un proyecto dentro de GeoGraphics, sencillamente el usuario lo que tiene que ir al nuevo proyecto, botón derecho, y decirle activar. Cuando ustedes trabajan con cualquier proyecto de GeoGraphics, toda la data que está dentro del proyecto puede ser intercambiable por usuarios si están trabajando lo que es en red, o si ustedes quieren, pueden trabajar individual y llevarse esa información entre proyecto y proyecto. Por ejemplo, en el caso de Prism o GBERS Petrophysics, si ustedes guardan cualquier plantilla, dentro de la interpretación va a estar guardado como un archivo PRT y los UDI o las ecuaciones van a estar guardadas dentro del proyecto. Si la quieren llevarse a otra interpretación o a otro proyecto, sencillamente lo que hacen es seleccionarlos, botón derecho, copiar y copiar el archivo de un lado a otro y van a poder utilizarlo. Muy bien. Para empezar a trabajar con la petrofísica, ¿cuál sería el primer paso básico? Vamos a importar data. ¿Cómo vamos a importar datos de pozos? Queremos importar dónde están localizados, cuál es la información, si tienen completación, DCT, tubing, casing, etcétera. Y toda esa información se puede importar desde Project Explorer. Nos vamos, le decimos Excel Spreadsheet, y dentro de GeoGraphics nosotros podemos importar información utilizando data de Excel. La colocamos en Excel, le decimos abrir y él me va a abrir automáticamente el Excel y me va a activar nuestra herramienta macro. La herramienta macro dentro de GeoGraphics va a permitir al usuario mover data desde Excel hasta la base de datos de GeoGraphics. Le decimos que me lo abra. Aquí tenemos la lista de pozos. En este caso tenemos encabezado, locación, producción, sorbes, etcétera. Y lo que tenemos que es activar cada una de las herramientas. El primero va a ser encabezado y lo que hacemos es mapear uno con uno. Tenemos el Well ID, le decimos que me mapee el Well ID, le decimos el botón derecho,
le decimos que me lo agregue y lo que hacemos es mapear cada una de las informaciones que tenemos dentro del pozo. Después que nosotros mapeamos cada una de ellas, nos vamos aquí donde dice Excel, seleccionamos cuáles son las pestañas, recuerden que es Excel y pueden tener tantas pestañas como quieren, las seleccionan y le dicen que me los lleve. Le decimos OK y él me va a importar toda la información desde Excel a lo que nosotros llamamos el Well Base. El Well Base es el cerebro central de Geographic y toda la información de pozos va a estar ahí. Este es un proyecto bastante pequeño, tiene apenas 21 pozos y tenemos diferente información de Excel, perdón, de pozos aquí. Dentro de esa información, aquí podemos movernos diferentes los pozos y tenemos datos de completación, de núcleo, etcétera, dentro de lo que es el proyecto. Después de haber importado los datos, nosotros lo que queremos hacer es empezar a importar datos de curva. La importación de datos de curva podemos hacerlo desde Project Explorer, le decimos Import, le decimos Log Curve, y tenemos las curvas que son LES y LBS. Le decimos importar, buscamos dónde están guardadas esas curvas y esas curvas lo que hacemos es seleccionar cuáles son las curvas que queremos nosotros traer dentro de mi proyecto o le decimos importar todas las curvas del directorio. Si las curvas o los pozos dentro de la curva tienen diferente Well ID, es decir, el número de enteros dentro del pozo es diferente a 12, 10, 15, todo depende del país, este número varía, ustedes pueden reducir y aumentar este número y él automáticamente lo va a agregar. Y si tienen, por ejemplo, dashes o que son guiones dentro del nombre, le pueden decir que lo ignore y es para la importación. Cuando seleccione las curvas, le decimos importar y aquí va a tener 3 métodos de importación. Una importación automática donde va a cargar la corrida y va a hacer todo el proceso para cada uno. El Run Import, que va a ser un poco más seleccionado por el usuario. Él puede seleccionar qué tipo de curvas quiere traer, no cargar las curvas, darle cierta profundidad. O el manual, que tú puedes decirle desde dónde tú quieres parar la importación del pozo. Si quieren ver más detalles de cada uno y entender exactamente qué trabajamos con cada uno de los diferentes import, le dan aquí el archivo de ayuda y les va a abrir un archivo donde le va a explicar paso a paso y qué información puede entrar de cada uno. En nuestro caso, vamos a decir que lo importamos automático, le decimos terminar, ya para ahorrar tiempo. Esto es un proyecto que yo lo he ido trabajando y la información ya yo la importé. Muy bien, nosotros importamos curvas directamente desde aquí. Si queremos importar curvas desde GeoGebra Petrophysics o lo que se llamó Prism antiguamente, lo que hacemos es abrir el módulo, le decimos aquí GeoGebra Petrophysics, desde la versión 2019.2, cambia el nombre y ahora tiene otro simbolito, lo abrimos y me va a abrir lo que es GeoGebra Petrophysics. ¿Qué de nuevo tiene esta herramienta? Esta herramienta se le hicieron cambios como que se agregó una base de datos de 64 bits, se le cambió la interfase dentro de la plantilla para mucho más fácil la navegación para los usuarios, las ecuaciones se pueden cambiar de colores, se pueden agregar curvas de completación dentro de la interpretación, se pueden funciones de isolíneas, los tip meters se pueden agregar diferentes colores, editor independiente para cada uno de los pozos, guardar set y eliminarlo más fácil, entre muchos más. Vamos a darle aquí a cerrar. Ya abriendo esto, decimos cerramos aquí y vamos a ver cómo podemos importar nosotros datos dentro de Prism. Ya vamos a desplegar nuestros pozos en unos momentos. Para importar la data, el usuario se puede ir aquí, dice la P, le decimos importar y ahí vas a tener el menú completo de la importación. Dentro de Prism tú vas a tener más herramientas de importación. Puedes integrar archivos LAS o LBS, LIS o TIFF, puedes importar de LIS. Si tienes archivos ASCII, que son archivos que a lo mejor fueron movidos desde otra herramienta petrofísica o de proyectos más viejos de Geographic, si tienes datos de núcleos, surveys de pozos direccionados, el Deep Meter o para hacer alias de curvas los puedes importar. En este caso vamos nosotros a importar LES y LBS, le decimos importar y podemos importar el resto de los pozos que hicimos. La importación para las curvas la pueden hacer ustedes desde
Project Solar, como le mostré anteriormente, o la podemos hacer desde Prism. Es realmente indiferente cualquiera de las dos maneras. La mecánica es exactamente la misma. Le decimos importar, él me va a decir qué tipo de importación queremos hacer, le decimos el automático que las asocie directamente y él me va a importar todas las curvas dentro de Prism. Después de importar las curvas, lo que se recomendaría siempre es para ver el tipo de curvas y qué se importó. Para las nuevas ventanas de Prism, todo se trató de agregar de una manera más fácil. Si trabajan con Microsoft Office 365 o de las versiones nuevas, todas se puso como en un rivete, en donde tenemos 4 o 5 pestañas dentro de Prism y cada una va a tener las diferentes funciones. Por ejemplo, el de Home va a tener para ver dónde están los crossplots, si queremos importaciones, para trabajar con los topes, formaciones, curvas, etcétera. Tenemos la siguiente que es de View, para ver la columna estratigráfica, diferentes ventanas, las de proyectos, que es donde va a estar los settings por defecto de Prism, los de interpretaciones, las curvas, los mnemónicos, los highlights de las curvas, para eliminar y curvas de recálculos para crear los mapas de registros, etcétera, y la interpretación, donde van a estar los UDE, y en las curvas todas las herramientas para trabajar con las curvas, que son Complexity Shift, el Simple, el intervalo, el Merge and Splice, etcétera, todo dentro de Prism. Aquí arriba tenemos otra barra de herramientas que es customizada o que el usuario lo puede hacer como ellos quieran y sencillamente usted le selecciona y dice mayores comandos y ahí tú puedes hacer tu propia barra de herramientas personalizadas para tener un clic mucho más rápido. Yo puedo seleccionar que quiero agregar, si me voy a Home y le quiero decir, ok, yo importo muchas herramientas de ASCII, le digo que me lo agregue y le digo, ok, y él me lo va a agregar automáticamente aquí en mi barra de herramientas. Esta barra de herramientas la pueden mover donde ustedes quieran para hacerlo mucho más fácil de la interpretación. O si ustedes quieren agregarle otro tipo de comandos, pueden hacer, no sé, para la interpretación, para a lo mejor para el UDE y para encenderlo o apagarlo, lo pueden poner aquí mucho más fácil en una barra más pequeña de herramientas. Muy bien, vamos a ver entonces qué tipos de curvas y qué información tenemos dentro de la interpretación. Vamos a ver en curvas en los mnemónicos, que me va a mostrar cuando yo importé todas las curvas, cuáles son los mnemónicos que están asociados y cuáles fueron los que fueron importados en ese set de curvas. Aquí tenemos caliper, aquí está el efecto de curva, cada uno de los que están asociados, aquí hay de gamma ray, hay una frecuencia de 16, gamma ray D, que está asociado con reflectividad S, etcétera, pueden hacerlo. Ustedes pueden generar sus propias curvas de Elias, agregar información y todo eso lo vamos a hacer un poquito más adelante. También podemos ver aquí en el inventario, decimos Core Inventory, y él me va a abrir todos los pozos que yo tengo importados a este momento en mi interpretación. Él me va a mostrar qué curvas tiene, el nombre del pozo, el import, porque tú puedes importar unas curvas más de una vez, especialmente si te hacen un pre-login. Tú puedes tener importación 1, la importación 2, 3, 4, etcétera. Y me va a mostrar todos los tipos de curvas, de dónde a dónde están, y cuál es el set, si se hizo cada pie, cada medio pie, etcétera. Y los tipos de mnemónicos de curvas que tienen cada uno de ellos. Y así tú puedes tener una idea más o menos buena de qué curvas tengo en el proyecto y qué registros va a tener para cada pozo y qué yo puedo utilizar. Cerramos esto por los momentos y ahora vamos a hacer el proceso de cómo hacemos si queremos hacer una actualización de un archivo ASCII 2 dentro de la interpretación de Prism. Supongamos que alguien trabajó con X software y nos dio un archivo ASCII, un X y Y, y queremos traer esa información dentro de Prism. El proceso de importación es exactamente el mismo. Vamos a import ASCII, buscamos el archivo que nosotros queremos importar. Este es para el pozo 18, dice ASCII, le decimos OK, que abrimos y así vamos a tener el dato del pozo. Obviamente ya fue importado, por eso no me va a aparecer nada aquí. Si lo van a importar la primera vez, va a aparecer el número del pozo y toda la información. Lo que tienen que hacer ustedes es mapear cada una de la información. Tenemos la profundidad, le decimos en qué unidades está. Si no tenemos la curva del NPBS, lo buscamos aquí, la podemos agregar
manualmente, que eso sería la curva de Neutron Porosity. Le decimos cuál es la unidad que tiene. Tenemos la de ILM, me los va a cargar, y así sucesivamente hacemos para cada uno de los datos que tenemos dentro de mi curva o de mi archivo ASCII que queremos nosotros importar dentro del Prism. Aquí tenemos el intervalo, el step, va a ser cada pie, que eso fue lo que se cargó seguramente por la curva. Aquí tenemos los datos y podemos agregar los valores de null. El valor de null para en este caso sería de 999.99. Decimos, ok, importar, y me va a traer todos los datos desde un archivo ASCII hasta lo que es el pozo 18, en este caso, con todos los archivos que tenemos, los datos aquí. Si tenemos datos de DeepMeter, también los podemos importar muy fácilmente. Le decimos DeepMeter, le decimos Data Import, buscamos el archivo de DeepMeter, normalmente van a estar en un archivo de texto. Aquí tenemos que es para, ya yo lo guardé diciendo que es para el pozo 21, le buscamos en la lista de pozos, seleccionamos el DeepMeter, va a ser para el pozo 21, le decimos abrir, y el proceso va a ser exactamente el mismo. No seleccionamos aquí, sino seleccionamos donde comienza la profundidad, y le decimos aquí, en Parser, y me va a mover, me va a decir, unir todo lo que es cada una de las columnas con la información. Y hacemos exactamente el mismo proceso que hicimos para el ASCII. Le decimos cuál es el deep angle, este está con este, tenemos que en el azimuth, lo seleccionamos, él automáticamente me va a traer la información, le decimos de dónde quiere traer la información, las columnas, el valor null, en este caso sería menos 999.25, y le decimos también importar. Y me va a traer todos los datos que tenemos de DeepMeter dentro de lo que es Prism. Bastante sencillo. La importación no es ningún proceso así súper complicado. Ahora vamos a empezar a ver los pozos de los datos que trajimos. Ya trajimos las curvas. Queremos empezar a ver cómo se verían las curvas desplegadas dentro de Prism. Muy bien. Nosotros dentro de Prism, el usuario puede decidir qué plantilla puede abrir cuando salga la interpretación. Si se van a Project, se van a Interpretation Set, aquí va a tener los diferentes sets de plantillas. El set de plantillas o el Interpretation te va a dar la facilidad de cuando tú abres tu interpretación, siempre te lo va a abrir con la misma curva, tanto para el registro, el pozo, para el crossplot, para los reportes, etcétera. Y el usuario puede generar tantas plantillas como quiera. Es recomendable que se están trabajando para diferentes tipos de ecuaciones, supongamos una ecuación de Archie, una de porosidades, o se están trabajando para una de fracturamiento, etcétera. Seleccionen el tipo de plantilla independiente para cada uno. También aquí en el log template, ustedes pueden seleccionar cuál ser el log que van a traer y van a utilizarlo dentro de la interpretación y cuál va a ser lo que ustedes quieren ver. Muy bien, vamos a utilizar en este caso por defecto. Si yo quiero abrir ahora el pozo, yo puedo venir aquí y le digo abrir pozo y voy a tener mi lista de pozos que tengo dentro de mi proyecto. Recuerden que nosotros trajimos 21 pozos y esos son los 21 que tenemos en el proyecto. Pero ¿qué pasaría en el caso que tenemos proyectos muy grandes? No sé, tenemos 3.000, 4.000, 50.000, 100.000, 200.000 pozos dentro del proyecto. Y no todos ellos tienen curvas o no todos ellos los quieren ver ustedes. Se pueden aplicar filtros, nos vamos aquí en Filters, y dentro de los filtros tú puedes generar un filtro por criterio utilizando datos dentro de Prism. Puedo traer registros que tengan curvas, seleccionamos qué registros queremos que tenemos curvas, que me traigan nada más los registros que tenemos de ROB y SOP, le decimos OK, y él me va a aplicar ese tipo de filtro para traerlo desde la curva. O si yo tengo un filtro generado dentro de Query Builder, dentro del set de filtros de Geographic, yo lo puedo aplicar, guardarlo, y él nada más me va a limitar esa información. Vean que por ejemplo aquí, los pozos con curvas que tengan ROB y SP de 21, solamente 15 son los que lo tienen. Y yo puedo aplicar cualquiera de esos filtros que yo quiera. En este caso, como no tenemos muchos pozos y queremos demostrar todo, le decimos que abrimos, por este caso, el pozo 11. También, si ustedes quieren abrir cualquier pozo con una plantilla independiente,
yo puedo venir, le doy en template y voy a buscar, yo quiero ver cuál plantilla tengo yo aquí disponible. Tengo en lo que se llama System, son las que están creadas por el sistema, por el software. Yo puedo seleccionar cualquiera que yo quiera, le digo agregar, la pongo en azul, o me puedo ir en el proyecto, y dentro del proyecto voy a tener todas las plantillas que yo generé dentro de mi proyecto, obviamente. Entonces yo voy a seleccionar Master Record, le digo OK, y en el intervalo es donde yo puedo decir desde dónde a dónde yo quiero mostrar mi curva. Yo no quiero mostrar que todo el pozo, yo nada más estoy interesado dentro de un tope y una base, dentro de una profundidad, etcétera. Yo aquí puedo agregar el intervalo y él me va a limitar el despliegue de pose sencillamente hasta ese intervalo. Le decimos abrir y tenemos el pozo abierto. Me lo está abriendo 2 veces porque yo seleccioné el set cuando le di aquí en Prism, que me lo abriera con un set, y yo seleccioné también que cuando me lo abriera con una plantilla específica, que era el Raw Curve, que es las curvas que no tienen nada. Entonces era para comparar. Voy a cerrar y aquí ya tengo mi plantilla de Prism abierta. ¿Cómo funcionan las plantillas dentro de Prism? Muy sencillo. Cuando ustedes, la primera vez que van a abrir, son la que no tiene nada, la que es la curva desnuda, van a tener esta plantilla y ustedes van a poder cambiar tanto los colores, la información aquí en el encabezado. Si lo expandimos hasta la parte blanca, van a poder agregar más tracks dentro de la interpretación de diferente información que ustedes quieran, y van a tener mucha flexibilidad para trabajar con la petrofísica. Si queremos ver qué es lo que tenemos en la curva, ustedes pueden darle doble clic. Si nos vamos a las primeras pestañas y las de profundidad, pueden mostrar cómo quieren que se vea la profundidad, tanto de los intervalos, si la quieren ver, no sé, en TBD Subseed, en cualquier información van viendo cómo me lo va agregando automáticamente dentro de la interpretación. Si queremos aquí en los tracks son cada una de las columnas que tenemos aquí, y pueden ver ustedes el nombre del track, el cual puede ser cambiado. A lo mejor este no lo quiero llamar correlación, lo quiero llamar track número 1, el de resistividad track Real Madrid, el track 3 lo quiero llamar cualquier otra cosa, le puedo poner el nombre, puedo poner qué tipo es, si es lineal, logarítmico, etcétera, cuánto quiero que sea el espaciado cada uno del track, y los atributos dentro del track. Si yo quiero que no me muestre ningún grillado, yo les digo no me muestre el grillado, y van a ver cómo me va a cambiar esa información. Igualito si yo quiero que me muestre el grillado, pero que me lo muestre con otro color y con otros números de líneas verticales, yo sencillamente puedo modificar el track como el intérprete lo quiera. Y puedo guardar esa plantilla bajo mi nombre, y yo sé que la voy a utilizar yo siempre cuando haga mi interpretación, porque es la que me gusta y es la que es más fácil para mí para visualizar. También tenemos aquí donde dicen curvas. Dentro de cada uno de los tracks, que ven aquí ustedes el nombre, van a tener un set de curvas que ustedes van a poder agregar. Yo puedo venir, digamos que en este track de resistividad, le digo el nombre de resistividad y le digo qué curva quiero agregar. Voy a agregar para este track de resistividad, no sé, esta de gamma ray, me va a decir cómo quieres que me vaya de izquierda a derecha. Ya puedo cambiarle los márgenes a cada uno, le digo que aparezca cada 150, que es una línea, y me puedo dar aquí en el último botón de atributos para cambiar. Si yo quiero que no me muestre como una línea, si me muestre, no sé, como unas crucecitas, les cambio el tamaño, le doy otro color, y si yo quiero apagar el título, yo lo puedo apagar o encender o cambiarle el título. Si tienen que ir a hacer una demostración en alguna otra compañía o en algún congreso y no quieren mostrar realmente qué curva es, ustedes pueden borrar esta información o apagarlo y no me va a aparecer más aquí en la interpretación. Le digo OK, aplicar, y ahí tenemos, me va a aparecer las curvas de gamma ray, si este pozo tiene realmente datos de gamma ray dentro de esa interpretación. Si yo quiero borrar esa curva, ya no me interesa aquí, yo sencillamente le digo seleccionamos y lo borro. Si tenemos registros laterales, se voy a poder agregar el registro lateral o el survey dentro de este pozo y me va a mostrar la información, el address field, si queremos rellenar información, y vamos a hacer un ejercicio de eso para ya rellenar curvas de un lado a otro, y el data porting sería la información que tenemos dentro de Worldbase que ustedes pudieron haber cargado si tienen núcleos, velocidades, IP, producción,
Casey Tubing, ustedes van a agregar toda esa información dentro de su plantilla Prism. Sencillamente seleccionan qué es lo que quieren mostrar, a dónde me va a mostrar y me va a mostrar esa información dentro de la plantilla de Prism. Eso sería el punto básico de cómo trabajar diferentes con las plantillas. Después que ustedes hagan todos los cambios, se pueden venir aquí, dicen Save As a Template, y le ponen otra plantilla. Le pongo plantilla de Carlos, yo la guardo, y cada vez que yo voy a abrir mi interpretación, busco mi plantilla, y esa es la plantilla que me va a aparecer para yo hacer mis análisis específicos, o es la que me gusta para hacer todo dentro de mis análisis. Si nos vamos aquí en este tipo de curvas, podemos ver que aquí tenemos diferentes curvas que no aparecen los nombres. Por ejemplo, aquí tenemos la curva de resistividad S, me aparece esta que NA, y no me está apareciendo la curva. Si tenemos a lo mejor esta de DT, me aparece NA, y no me está apareciendo. Lo que está diciendo es que esas curvas no están asociadas dentro de Prism. Están importadas, pero nosotros no la hemos asociado. Así que no sabemos cuál es la información que están asociadas con cada una de esas curvas. Para ver cuáles son las curvas que tenemos y para empezar a ver la asociación, nosotros podemos irnos a aquí donde dice curvas, le decimos editar curvas y podemos ver cuáles son la importación que tenemos. Estamos utilizando la importación de curvas que es directamente. Podemos ver aquí dentro de curvas, si tenemos más de una, vamos a ver qué curva está asociada con el import para tener una idea si está asociada o no. Si no la vemos dentro de nuestra lista de asociación, nosotros tenemos que agregarla a nuestros mnemónicos para que ella aparezca. ¿Cómo hacemos eso? Nos cerramos aquí, nos vamos a proyectos, nos vamos a Default Settings, y dentro de Default Settings tenemos las curvas por defecto que tenemos dentro del proyecto que nosotros acabamos de importar, de todas las curvas que fueron a través del LS, ASCII, etc. Vamos entonces a buscar las diferentes curvas y empezamos a buscar la información. Supongamos que estamos buscando la resistividad o se estamos buscando la curva de CM, etcétera. Si tenemos, por ejemplo, una curva de CM y tenemos esta que la agregamos manualmente, obviamente ya yo lo había hecho. Lo que hace el usuario es para asociar la curva con la curva existente es ir aquí a Default Curve Setting, poner una coma y escribir el nombre de la curva. Supongamos que es un gamma ray, o si la curva se llama un SP, cualquier nombre que ustedes les agregaron a esa curva. Recuerden que los nombres de las curvas son sensibles si son en mayúscula o minúscula. Por ejemplo, aquí, a lo mejor está PE, si tú le escribes PE, el software no va a saber qué es la diferente curva, porque en la petrofísica, los mnemónicos y los nombres de las curvas son bastante peculiares. Así que recuerden que tienen que utilizar ese mismo nombre de curva. Cuando ustedes terminen aquí y agreguen la información, ustedes tienen que regresar, decirle OK, y nos vamos a lo que es la lista de mnemónicos. Ya la agregaron por defecto, que me aparezca dentro de esta curva. Quiero que me asocie todos los nombres que agregamos. En este caso sería un NPS y un gamma ray D. Y después nos vamos donde dice mnemónicos y empezamos a asociar cada una de esas curvas con los mnemónicos. Si las curvas no están asociadas, están en la lista, o si fueron asociadas, van a aparecer aquí al lado de una de las otras. Supongamos, nosotros tenemos el gamma ray DN, tenemos el gamma ray, por ejemplo, el gamma ray D está asociado, el NPBS está asociado, y si no tenemos alguna curva que está asociada, nosotros las podemos agregar. ¿Cómo agregamos nuestras curvas asociadas al mnemónico? Seleccionamos la curva, le decimos agregar curva al alias, buscamos cuál de la lista de las curvas las queremos agregar. Supongamos que queremos agregar a esta de LAT, a las curvas de resistividad, le decimos OK, y él me va a abrir la curva de resistividad y me va a mostrar cuáles son las que queremos asociar. Después seleccionamos cuál va a ser el nombre, el nuevo alias de esa curva, le decimos el nombre, le decimos OK, y me va a aparecer el nombre asociado con el alias, y después me va a aparecer asociado con la curva, y me va a aparecer dentro de lo que es la interpretación. Así que recuerden
que cuando importen curvas y no vean que dice aquí NA, es que no está asociado. Si estuviese asociado a cualquier otra curva, va a aparecerle el nombre aquí. Decimos el sistema M y la curva original es la ILM. Y si no está asociado, recuerden ir a Project Setting, buscar la curva donde la quieren asociar, ponerlo una coma y asociarla. Si en la lista ustedes lo agregan al principio, la lista va a ir de primero a último. Él va a buscar el primer nombre de la información, el segundo y así sucesivamente hasta el último. Si ustedes quieren que aparezca ese nombre siempre asociado de primero en la lista, lo que tienen es que buscarlo, agregarlo de primero, asociarlo y él automáticamente lo va a ver. Y si igualito no lo siguen viendo, puede ser que no esté asociado a un mnemónico. Por ejemplo, esta curva no está asociada a nada y lo que hacen ustedes es asociar a un alias, buscar dónde lo quieren agregar el alias, le dan el nombre, le dan OK, asocian la curva de la alias, si no está, pueden agregar uno nuevo y agregar esa curva del alias directamente a la interpretación. Bastante sencillo, ¿verdad? Ahora vamos a ver cómo podemos agregar nuevos tracks dentro de la interpretación. Ya tenemos nuestras curvas desplegadas, esto es un rough track, pero yo quiero ver litología. ¿Cómo hago yo para rellenitos de litología para empezar a hacer una interpretación? Para saber dónde están las arenas, las lutitas, las argilitas, si tenemos cualquier otro tipo de roca dentro del registro. Por normal, cuando ustedes abren Prism va a estar así. Y normalmente ustedes seleccionan la cajita, la mueven hacia la derecha y en la parte blanca le dan botón derecho y les va a aparecer un menú. Va a decir, ok, ¿qué tipo de track yo quiero agregar? Tenemos muchísimos diferentes tipos de track para agregar registros lineares, de imágenes, minerales, de meter, de azimut, de litología, etc. Y en este caso nosotros vamos a agregar uno que se llama Lithocurve, que es para curvas litológicas. Ahí agregó el track, ya lo puso, le damos doble clic y nos vamos de donde dice Lithocurve. Nos va a llevar automáticamente al track, nos vamos en los atributos y dentro de los atributos yo voy a agregar qué curvas quiero. En este caso yo quiero agregar dos curvas de SP. Le digo SP la primera curva y SP la segunda curva. En la operación que sea igual a los valores de la constante, mayor este valor, menor o igual, toda la información, yo le digo que sea mayor a menos 10, y le digo que si me da ese valor, que me cumpla esa constante, yo quiero que me dibuje una lutita. Entonces buscamos dentro de las plantillas que tenemos de lutitas que están precreadas y se la agrego. Al segundo track yo le voy a decir que sea menor o igual, le decimos lo mismo, una constante, le digo que sea menos 10 y le digo que me muestre la información. Aquí sería una arenisca, un sandstone. Buscamos dentro de mi sandstone OPQRS, le agregamos el sandstone y tenemos uniformidad. Si quiero que me muestre las curvitas bonitas, que me muestre cómo se vería, porque si lo agregamos así, él me lo va a mostrar como un bloque, y yo lo que quiero ver es más o menos cómo se vería el relleno más fácil. Nunca hay que olvidar que nos vamos aquí en los bordes, cómo queremos que me muestre. Entonces le digo, ok, todo lo que sea a la derecha, que me muestre, utilice la curva del SP, que es lo que estoy utilizando, recuerden que las que tenemos aquí, y le voy a decir que todos los valores que vaya de 50 a un lado a menos 100, decimos que la línea que sea lineal, si quiero que me los agregue, puedo cambiar el color de la línea, le digo OK, le digo aplicar, y ya tengo mi Lithocurve agregado en mi registro. Súper bonito. Entonces él automáticamente voy utilizando la curva de SP, que fue la que yo seleccioné, para agregarle la litología dentro de mi interpretación. Y para empezar a ver un poco más o tenerle más ideas con lo que estamos haciendo el análisis petrofísico. Si queremos agregarle texto a lo que es el Lithocurve o queremos agregarle una imagen de un núcleo o un registro en papel, se lo podemos agregar sin ningún problema. ¿Cómo hacemos para agregar una imagen dentro de una plantilla de Prism? Porque muchos me dirán, sí, es una imagen, pero si la imagen no está calibrada a profundidad, es una foto y no podemos saber, no la podemos utilizar bien. Muy sencillo, seleccionamos en el track, le damos botón derecho y decimos que me abra el pozo en
Depth Registration, que es el módulo de calibración de imágenes dentro de GeoGraphics. Digo que es el módulo de calibración porque usado es el 99% es para registros de papel, pero el usuario puede calibrar cualquier tipo de imagen que quiera. Aquí ya yo había calibrado, pero vamos a hacer los pasos de nuevo. Elimino el registro, le aseguro que sea el pozo que voy a calibrar, este mismo pozo, y le digo abrir imagen. La imagen la busco donde yo tenga mis imágenes cargadas, las tengo en este archivo, voy en data, y yo la tengo guardada como un BMP, una imagen normal. Le digo que es multinúcleo, la selecciono, le digo abrir, y voilà, tengo mi imagen de multinúcleo aquí. Muy bien, esta imagen, así como así, no me hace nada porque no está calibrada a una profundidad. Para calibrarlo, le damos aquí definir log, le decimos dónde la queremos con las crucecitas, le decimos la profundidad desde dónde va a arrancar la imagen, decimos, no sé, 4554, le seleccionamos el nombre, multicore, decimos OK, y después seleccionamos a dónde queremos que termine la imagen. Te hacemos como una caja, arriba y abajo. Y la calibración ahora va a ser en 4628. Decimos OK, él me va a aparecer la imagen calibrada. Si quiero mover los nodos para hacerlo, que la imagen no está muy derecha, la foto la tomará un poco torcida, lo podemos hacer. Y para terminar le decimos guardar. Me va a preguntar si queremos crear una imagen que sea lo más recta posible, le decimos que sí, él la guarda y cerramos lo que es el Depth Registration. Después, dentro de Prism, nos vamos aquí, le decimos otra vez en la parte blanca, botón derecho, y le decimos que me agregue un Add Image Track. En el Add Image Track, él automáticamente me va a cargar la imagen. Si queremos cargar otro tipo de imagen, le decimos doble clic, nos vamos aquí donde está el Track Image, y dentro de aquí me va a decir la lista de imágenes que tiene este pozo. Este pozo, obviamente, está seleccionando una que me diga any, que me va a importar cualquiera de las imágenes que tenga. Le digo OK, y él me importa la imagen de mi núcleo directamente aquí. Entonces yo puedo empezar a trabajar. Me concuerda que tenemos aquí una lutita y casi todo esto que estamos viendo en la foto del núcleo es el lutítico. Si ustedes tienen un registro en papel del mismo pozo, igualito lo pueden traer aquí. Es el mismo proceso, recuerden, botón derecho, le decimos generar una imagen, abrir el pozo en Depth Registration, calibrar la imagen y la va a guardar. Es más, esta plantilla la podemos guardar y utilizarla dentro de una correlación geológica para tener mis núcleos desplegados. Si tienen imágenes de foraminíferos, si tienen secciones finas, etcétera, lo pueden traer y calibrarlo a una profundidad. Si yo quiero agregarle texto para saber qué información tenemos dentro de esta información, le decimos, podemos agregar en el image tag, podemos agregar un text tag, sencillamente, y él me va a cargar, me va a decir que la información de texto que tenemos allí. Si yo quiero cambiar la información, puedo editarlo, venir, decirle cambiar los colores de las curvas, cambiar la información, cambiarle lo que es el texto, la data, le puedo agregar otra profundidad y le digo que a los 4100 y tantos estoy viendo un lente de arena. Y se puede agregar esa información directamente dentro de la interpretación. Si queremos agregar un little digit track, podemos también seleccionarlo, le decimos track, y él me va a cargar la litología dentro del track para tener cierta información también. Si le decimos aquí New Lithology, me va a aparecer la ventana. Si estoy viendo que, no sé, que tiene unos lentes de arena, yo selecciono, busco donde tenga arenisca, le digo OK, me va a aparecer y con el ratón selecciono la zona y yo puedo mover hacia arriba, hacia abajo los lentes de arena dentro del Lithology Track. Y todo basado en la interpretación de núcleo. Si no lo quiero, lo selecciono y lo borro. Si lo quiero volver a agregar, podemos agregar el Lithology Track y tenemos la información dentro de la interpretación. No le gustó mucho el Prism que esté, no importa. Para eso lo volvemos a abrir. Tenemos entonces ya cargadas nuestras litologías, tenemos las curvas, tenemos toda la información y ahora queremos empezar
agregar a lo mejor otra imagen de pozo, cierta información si queremos digitalizar curvas. ¿Cuántas veces nosotros tenemos pozos que queremos empezar a trabajar y nos mandan secciones muy pequeñas, tomamos una imagen y queremos empezar a digitalizar? Le decimos selecciono este pozo, decimos abrir. Si yo quiero cambiar mi plantilla dentro del pozo, que esta no fue la que me gustó a mí, yo puedo venir en Open Template, selecciono dentro de la que yo tengo aquí en el sistema, busco la que yo estaba utilizando, la de Raw Curve o Raw Carlos Interpretation, donde la guardé yo, en el proyecto. Sí, aquí está, la agrego, la selecciono, la abro y me abrió mi plantilla directamente y ahí tengo la información dentro de este pozo. Si yo quiero digitalizar una curva, supongamos que, como estaba diciendo, calibramos una imagen, fue cargada y esta imagen la queremos calibrar porque tenemos una curva, se puede hacer también directamente de Prism. De nuevo, le decimos botón derecho, abrir pozo en Depth Registration, abrimos el pozo, buscamos, él va a buscar Depth Registration, vamos a eliminarla porque ya había sido cargada, le digo abrir la curva, buscamos dentro de la información, BMP, y le digo que me abra el registro. Y aquí tenemos el registro ese que escaneamos para hacer nuestra calibración. Decimos el mismo proceso, seleccionamos desde 6500, que es un pedacito que queremos calibrar, decimos 6500, yo le voy a dar otro nombre aquí, curva a calibrar, le digo cualquier nombre, después me voy hasta la profundidad que yo quiero que él me calibre una profundidad exacta, le digo 6550, le decimos OK, y tenemos la imagen allí. Después le decimos guardar, me va a guardar, le decimos que sí, y me guarda toda la información dentro de mi registro. Después le digo agregar image track, me voy donde serían los 6000 y tanto de profundidad, y ahí tenemos mi imagen que yo acabo de traer. Si yo nada más quiero ver un pedacito de la imagen a la derecha, yo puedo seleccionar el Add Image y lo que hago es moverlo aquí y lo agrego hacia la derecha donde yo quiero hacer la imagen. Si yo quiero empezar a ver la imagen un poquito más clara para yo trabajarla y tener una idea mejor dónde voy a ir, dónde voy a trabajar en la zona, selecciono el zoom, le doy un zoom aquí a esta zona y ahí tengo mi imagen. Empiezo a hacer un zoom para cuando yo quiera empezar a trabajar con la calibración de la imagen. Muy bien, tenemos la imagen agregada y ahora necesitamos agregar la curva que queremos empezar a calibrar, porque seguramente esta curva no está agregada dentro de la base de datos. Nos vamos a Prism, nos vamos a Curve, Edit Curve Data, nos vamos donde dicen las curvas y buscamos la curva que tenemos allí. No tenemos la curva, seleccionamos la curva, yo la voy a agregar para que vean ustedes, le decimos clic agregar, le decimos una nueva curva, un phi en, si le voy a poner mi nombre, le pongo las unidades, le voy a decir que es un BB y él me va a aparecer la información. Le decimos OK. Y ahora, sobre la curva, le damos con el botón derecho y le decimos una nueva curva. Le agregamos la nueva curva, buscamos el mnemónico que yo utilicé, que en este caso sería CNN, le digo cuál sería la información de la curva, cuál serían hacia el lado izquierdo y a la derecha, no serían los márgenes de la curva. Decimos 0.2, le decimos 0, podemos cambiar la línea, toda la información y le decimos OK. Después en Prism volvemos otra vez donde estamos en curvas y buscamos la herramienta que se llama el Data Patch. El Data Patch es una herramienta que me va a permitir hacer picar las diferentes curvas dentro de una imagen. La seleccionamos dentro de la cajita cuál es la curva que quiero picar y empezamos a hacer un picking de la curva. Le decimos agregar, agregamos la información
y él me va a agregar esta curva que yo estoy picando dentro de la imagen a lo que es la base de datos para que aparezca directamente dentro de la interpretación. Cuando yo termine, sencillamente le doy terminar y guardo, realmente le puedo decir escape o le digo que ya no seleccione y sencillamente yo guardo la curva que yo quiero calibrar y esta curva me va a aparecer dentro de mi interpretación. Va a estar guardada dentro de lo que es el análisis de curvas. Voy a seleccionar aquí, voy a mover esta, la apagamos por un momento, le decimos aplicar y ahí está la curva que yo acabo de picar basado en un registro que yo traje dentro de mi información y después yo la puedo traer sin ningún problema a la interpretación. Así sería la manera que ustedes pudieran hacer registrar curvas de manera manual dentro de la interpretación en Prism. Muy bien, ya nosotros agregamos la curva, vamos a ver las plantillas y ahora nosotros podemos, si necesitamos agregar datos de núcleos para hacer datos de interpretación de núcleos dentro de Prism, nosotros también los podemos agregar. Supongamos que ustedes agregaron, hicieron análisis de núcleos, etcétera. Ustedes pueden traerlos dentro de Prism. Voy a cerrar le digo que no me guarde los cambios, que no importa, me voy aquí, le digo que me abra el pozo, abrimos el pozo y busco mi pozo 6, que yo sé que tiene datos de núcleos, y yo voy a importar mis datos de núcleos dentro de Prism. De nuevo, nos vamos a Import, File, Core Data Import, seleccionamos cuáles son los datos de núcleos, este será para el pozo 6, seleccionamos el pozo 6 y para el mismo proceso, seleccionamos la profundidad y empezamos a agregar cada uno de los datos que tenemos. Esto sería el core máximo, el core mínimo, para ellos le decimos cuál sería el core porosity. Pues dentro de Prism nosotros tenemos que ir de agregar esa curva para que me pueda demostrar o me pueda traer esa curva dentro de lo que es el registro. Le damos doble clic al registro, nos vamos en curvas, le digo agregar, en este caso ya está cargada, podemos seleccionar la curva de core máximo, yo voy a seleccionarla, le cambio aquí los colores, le digo que no me muestre que me muestre los triangulitos que no sean en negro, vamos a ponerlos en verde, y el otro vamos a mover los triangulitos un poquito más grandes, le decimos otro color, los ponemos en anaranjado, le decimos aplicar y buscamos las profundidades donde están mis datos de núcleo. Y así nosotros podemos traer los datos de núcleo dentro de mi interpretación de Prism. Y vamos viendo cómo la interpretación se va moviendo un poco más profunda y vamos teniendo un poco más de datos dentro de lo que es la interpretación per se para mis diferentes análisis. Ahora, si queremos nosotros agregar áreas de relleno en diferentes curvas y queremos ver que estas curvas se rellenan, no utilizando el Lithotrack, sino las curvas de relleno aquí, nosotros podemos irnos y empezar a hacer esa información. Si nos vamos nosotros, podemos buscar el pozo o decir abrir otro pozo. Ustedes pueden moverse aquí entre pozo y pozo, le decimos abrir, le digo que me abra el pozo, vamos a apagar y nosotros podemos agregar curvas de relleno. ¿Cómo agregamos los rellenos dentro de las curvas? Le damos doble clic sobre el track y nos vamos a Area Fill. Dentro de Area Fill, tú seleccionas dónde tú quieras que esté la curva que tú quieres rellenar, le dices la curva, le dimos qué tipo de información queremos. En este caso tenemos una curva de correlación, que es la primera, le decimos un parámetro de arenas, le decimos qué curva va a ir a la izquierda, qué curva va a la derecha, la constante, le agregamos otra curva que sería la curva de gas, le agregamos los mismos valores, hacia la derecha y hacia la izquierda, le decimos dónde los va a agregar. Si queremos agregarle transparencia, podemos agregarle, vamos a ponerle un 25%, le decimos OK, y él me va a mostrar esas curvas de relleno dentro de mi interpretación. Y ahí tenemos las curvas de interpretación. Aquí tenemos la de gas, me va a aparecer aquí más abajito el gas efectivo y las curvas de arena dentro de la interpretación.
para poder ver ciertos rellenos y ciertas características que quiero. Si no quieren utilizar una litocurva. De nuevo, doble clic, nos vamos a áreas de relleno y ustedes pueden rellenar cualquier tipo de curva con cualquier parámetro que tengamos allí. ¿Qué pasa si ustedes quieren hacer una curva, una interpolación con un parámetro, con un espectro del parámetro que a ustedes más les guste? Si ustedes quieren ver un relleno aquí de esta curva, que sea un degradado de más amarillo a más negro dentro de mi curva para una mejor interpretación. Dentro de Prism o GeForce Spectrophysics nos vamos a curvas, Curve Spectrum, y aquí tenemos los espectros de curva. Ya hay varios que están precreados, pero ¿qué pasa si yo como usuario quiero crear uno nuevo? Le digo uno nuevo, le doy el nombre Prism, y le decimos Gamma Ray, Yellow, Black o cualquier color. Selecciono la curva que yo quiero, voy a seleccionar en este caso un Gamma Ray y después me voy y le digo a editar. Me voy a editar y aquí yo voy a seleccionar desde donde yo quiero los colores. Selecciono desde el cuadro blanco, muevo ese ratón hacia arriba y le digo que este pedacito, no sé, lo vamos a hacerlo en azul y desde aquí hasta abajo lo vamos a hacer en amarillo. Después nosotros nos vamos donde dice en Manual Mode, ya tenemos seleccionados estos dos, y le digo que me haga una interpolación de aquí arriba, acá abajo. Tú puedes generar cualquier color que tú quieras, olvidé hacer la interpolación, seleccionar el área, él lo interpola y me hace la interpolación automáticamente. Después guardamos esta paleta como un color, blue, yellow, le decimos OK, la guardamos, le decimos que me la guarde, nos vamos a, cerramos aquí, buscamos la interpretación de la paleta, le decimos que lo utilice, cambiamos los parámetros desde la paleta para que no sean muy grandes, le ponemos 114, nos muerde 140, podemos hacer el flip de los parámetros de las curvas que yo quiero, etcétera, y le decimos OK. Y ya guardamos nuestra paleta que nosotros hicimos. Dentro del track vamos a seleccionar un pozo para comparar, para que vean uno con el otro. Voy a ponerlos aquí al lado, voy a ir a este pozo, me voy a ir, le damos dentro del track, botón derecho, y le decimos que me agregue un New Area. Le decimos que me agregue una nueva área, y dentro de aquí me va a aparecer la plantilla que yo guardé, que yo quiero utilizar para mi análisis. Cualquiera de las plantillas que tienen aquí, las podemos utilizar. Vamos a utilizar Prism Gamma Ray. Seleccionamos el Prism Gamma Ray, le decimos que cuál va a ser la curva que va a ir a la izquierda, cuál va a ser la constante, le decimos 150, le decimos que va a ir a la derecha, le decimos que me agarre la constante, si queremos un nivel de transparencia, y le decimos OK, y automáticamente él me va mostrando el relleno de la curva que yo apliqué para este pozo directamente. Si no quiero utilizar ese relleno, yo puedo seleccionar en el Area Field, volver aquí, regresar y seleccionar otro tipo de color. Decido que me utilice el amarillo y así tenemos para seleccionar los diferentes tipos de colores en Prism para el relleno de curvas. También en Prism ustedes van a poder hacer lo que se llama mostrar intervalos para hacer diferentes tipos de curvas, para buscar los topes de formaciones, etcétera. Se van a poder hacer dentro de lo que tenemos en Prism. Si queremos nosotros hacer topes de formaciones y buscar los intervalos y los topes de formaciones, sencillamente ustedes pueden venir, seleccionar la formación, seleccionamos las formaciones que queremos agregar, le decimos agregar y las formaciones me van a aparecer si están cargadas dentro de la columna estratigráfica en Prism. Yo agregué la formación 11 y la formación base que es la F11 base. Si yo quiero hacer un picking de formación, que estoy trabajando en la petrofísica y yo veo que esto es un tope y no ha sido picado por ninguno de los intérpretes, yo puedo seleccionar donde decimos picking, le decimos agregar una formación y me voy a agregar una formación. Si es una nueva formación, yo le digo formación nueva, cualquier nombre que yo quiera, le digo OK y yo puedo generar el picking de la formación y selecciona el tope de la formación donde yo quiero en Prism y
me va a agregar la información dentro de mi interpretación y se va a guardar en la base de datos. Si yo quiero mover el shifting del número de interpretación del tope de la formación, que es más arriba o más abajo, lo podemos hacer. Si queremos igualito picar una falla, sencillamente es el mismo procedimiento, se agrega el nombre de la falla, se agrega cualquier nombre de la falla que sea, se le selecciona, le decimos picar una falla y se pica la falla dentro de la interpretación en Prism, y así podemos empezar a hacer en cierto modo correlaciones petrofísicas utilizando lo que tenemos los topes de formaciones en Prism. Si el usuario quiere empezar a hacer datos con análisis de curvas y ecuaciones, etcétera, dentro de Prism, Prism también te da la facilidad para hacer análisis de ecuaciones. ¿Qué tipo de análisis de ecuaciones? Vamos a cerrar todo esto. Podemos hacer nosotros dentro de Prism. Dentro de los análisis de ecuaciones, si nos vamos aquí, nosotros tenemos lo que se llaman los UDE, que son los User Defined Equation, o ecuaciones definidas por el usuario. Si nos vamos a interpretación y nos vamos aquí en Select User Defined Equation, el usuario va a poder utilizar cualquiera de los tipos de ecuaciones precreadas que tenemos dentro del sistema. Nosotros tenemos ecuaciones de 3 minerales, de 4 minerales, etcétera, de Arch Interpretation, de Cobalt, etcétera. Yo lo puedo seleccionar, lo agrego, yo agregué, voy aquí en las plantillas, puedo seleccionar cualquiera plantilla que tengo, en este caso seleccionamos los 3 minerales, y él automáticamente me está mostrando información de los 3 minerales calculados dentro de Prism. Pero ¿qué pasa si yo como intérprete quiero hacer esas ecuaciones? Yo quiero empezar a hacer mis cálculos, yo quiero calcular mi saturación de agua y toda información, porosidades, etcétera. ¿Cómo lo puedo hacer? Volvamos entonces, nos vamos a interpretación, seleccionamos que ninguna, me llego a mi UDE y voy a decir que no tengo ninguna. Si yo quiero empezar con un set desde cero, yo le digo new set, le doy el nombre del set y lo voy a agregar. Dentro de Prism hay dos maneras de trabajar con las herramientas, con las ecuaciones. Uno que es el UDE, que va a estar guardado dentro de lo que es el proyecto, y el otro que se llama un modelo externo. Dentro de Prism tiene una herramienta externa que pueden utilizar C++ o Visual Basic para hacer ecuaciones un poco más complejas, que necesitan un poco más de músculo para hacer los cálculos matemáticos y algoritmos dentro de la petrofísica. Para eso tienen las dos funciones. Normalmente, muchos los usuarios van en el User Defined Equation y van a utilizar ese tipo de ecuaciones. Para ahorrar tiempo, ya yo hice la interpretación, voy a seleccionar este que se llama frío y voy a encender mi UDE. Después, cuando ya está el UDE encendido, yo voy a seleccionar este que dice User Defined Equation y aquí tenemos los datos del UDE. Nosotros dentro del UDE vamos a poder modificar cualquier ecuación que nosotros querramos. Lo nuevo que tiene este GeForce Petrophysics es que el usuario va a poder cambiar los colores y la información que tenga dentro de su propia ecuación para poder diferenciarlos, qué es lo que está escribiendo, qué es lo que se está viendo, etcétera. Si yo quiero ver que los comentarios no estén en marrón, si no estén en azul, yo lo agarro y automáticamente él me va a cambiar los colores. Y así es una manera mucho más fácil para que el usuario pueda conseguir información. Antiguamente todo estaba en negro y era un poco difícil si tenían que buscar, había un error o ver qué tipo de ecuación era o qué es lo que estaba faltando para diferenciarlos. Ahora, si yo quiero ver si tenemos alguna función, o hacer alguna curva, cualquier información, yo la puedo cambiar de color y tener esa información mucho más fácil para la vista. Ya tenemos entonces para hacer las ecuaciones, las tenemos agregadas y para hacer la ecuación dentro de Prism es muy sencillo. Ustedes se van a la parte blanca aquí de lo que sería la ecuación y para el primer statement le agregamos curva y escribimos User Defined Equation, webinar. Después que le agregamos ese statement, le damos espacio y nos vamos a la lista de ecuaciones que tenemos aquí dentro de Prism.
hay muchísimas ecuaciones ya prehechas de resistividad, de saturación de agua, normalizaciones, permeabilidad, mecánica, etcétera, y nosotros podemos venir y seleccionar las que nosotros queramos. En nuestro caso vamos a seleccionar la de densidad, porosidad, decimos seleccionar, y él me va a agregar mi información aquí, que me está diciendo la ecuación, que si la curva del CD es igual a ρm menos ROV, dividido por ROM, me va a dar ese tipo de curva. Lo que hace el intérprete es buscar cada una de la información de las curvas y agregarlo con los parámetros que tenemos dentro de nuestra interpretación. En este caso nosotros agregamos, decimos la de porosidad, después agregamos una que se llama el averaje de porosidad, que es la curva averaje, sería igual a la curva de phi más la phi n dividido entre 2. Para ver los parámetros eso, nosotros podemos seleccionar en la curva donde dice parámetros y me va a definir cada uno de los parámetros donde va a venir. Los parámetros el usuario los puede traer dentro desde un UDI o si tiene una zona creada dentro de Zone Manager específica donde va a ser la producción, se puede traer ahí y seleccionar cualquiera de los dos parámetros que nosotros traemos. Entonces nosotros generamos el phi de n, el averaje de porosidad, vamos a hacer una ecuación que es para el averaje de la porosidad de los pozos que no tienen neutrón, basados también en esta curva. Entonces decimos si el valor de phi averaje es nulo, no tiene ningún valor, entonces el phi n o RBC es igual a phi d, entonces phi n RBC es igual al phi averaje. Y agregamos todas esas valores. Después le decimos evaluar, él me va a evaluar la ecuación. Si la ecuación tiene algún error, él me va a decir que hay un error en la ecuación en tal punto, me faltó un corchete, un paréntesis, etcétera. Si yo puedo seleccionar aquí, borro me va a cambiar de color, le digo evaluar, y me va a decir que hay una sintaxis, que hay una ecuación que no está bien definida, decimos OK, y yo puedo venir otra vez y agregar el valor que es dentro del sintaxis, lo evaluamos y está bien. Después le decimos a dónde nosotros queremos hacer evaluación. Si la queremos hacer todo el pozo o lo queremos hacer en cierta profundidad, que es la zona donde nosotros queremos trabajar con nuestra interpretación, le decimos que me lo evalúe, le decimos OK y él me va a traer esa interpretación. En este caso, ya yo lo había hecho. Voy a trabajar con otro set de interpretación para que nosotros veamos, le damos Interpretation Set y buscamos aquí el log análisis, le decimos OK y aquí ya tenemos nuestra ecuación ya de todos los parámetros que trajimos dentro de la petrofísica. Si yo apago el UDI, yo puedo encender o apagar el UDI, le doy nada más clic y él me va a apagar los parámetros dentro de las ecuaciones, dentro de lo que era la saturación del agua, el PAVE, las zonas de anotaciones, etcétera, dentro de mi UDI. Si yo quiero trabajar, nosotros, para no vean que esto se sacó como el mago del sombrero, saqué el conejo, para trabajar, por ejemplo, en la saturación de agua, se utilizó lo que nosotros tenemos como los crossplot. Entonces, para abrir el crossplot, yo vine, seleccionamos el crossplot, le dijimos que me abriera dentro de las plantillas, donde estamos, Open Template, le dije que fuera el crossplot template, lo fui al del sistema, ya teníamos el ticket, lo agregué, le digo que me abra ese crossplot, le tenemos ahí, y este es el crossplot para este pozo. Tenemos todos los datos directamente del crossplot, le decimos que me muestre los intervalos. Este no era el intervalo que yo estaba interesado. Yo estaba interesado en un intervalo que era entre el F11 y el F11 base. Le decimos OK. Y ahí tenemos, me agarra la información de los pozos que nosotros nada más queremos. Si queremos cambiar la información del crossplot, le damos doble clic y me va a decir cuáles son las curvas que va a estar en el X, en el Y. Si queremos agregar valores de los histogramas, le podemos agregar información de los histogramas. Me va a informar información de estos mismos histogramas. Me puede decir los porcentajes numéricos de cada uno. Si los vamos a moverlo aquí para que lo vean. Y tenemos la presentación del log. Nosotros podemos cambiar estos parámetros, agregarle cualquier otro parámetro que yo quiera para que se vea un margen mucho más claro de los datos del crossplot. Vamos a cambiar todo esto, le damos menos 0.15,
le decimos que me lo muestre cada uno a 10 de profundidad, le decimos aplicar, tenemos los datos, si podemos agregarle un título o si tenemos una plantilla de fondo de pantalla, también se puede traer dentro de lo que es el análisis de petrofísico. Le decimos OK y tenemos los datos del crossplot. Si queremos ver los cálculos para el Pickett, para ver el curve fitting en la información, sencillamente yo selecciono aquí la herramienta de Pickett, movemos hasta hacia un lado y me va a decir que el dato para el punto máximo de saturación de agua, ahí fue donde nosotros sacamos la información, le agregamos los valores, le decimos cuáles son los valores que yo quiero para el valor de A y el valor de M, para utilizarlo después en la ecuación de Archie, cargado en nuestro de UD, le decimos que vamos al update, guardamos los parámetros y nos pedimos nuestra ecuación del UDE y buscamos donde yo la agregué al final la ecuación de Archie para agregar los valores esos entre cada uno de los parámetros. Entonces los parámetros, como fueron basados desde mi curva de crossplot, que fueron 0.68 y 0.15, se lo agregamos dentro de la interpretación para que generara el crossplot y tuviésemos nosotros datos de saturación de agua. Nosotros también dentro de Prism, si el usuario quiere crear plantillas o quiere crear logs, pues nosotros podemos generar un logs view o un reporte. Se puede agregar de un reporte, vamos a agregar el reporte de este mismo pozo y él me va a mostrar esta pestaña a la derecha que es el reporte. Vamos a ampliarlo un poco, le doy botón derecho, le decimos editar el reporte y yo puedo empezar a agregar datos de información. Yo quiero verlo de saturación de agua, también quiero ver los datos de SW, saturación de agua average, SW, queremos ver los datos de gamma ray, si tenemos datos de hidrocarburos, podemos agregar los datos de hidrocarburos, RD, y average, cualquier tipo de información le dimos a aplicar, ya me lo va a aplicar dentro de ahí. Si yo quiero aplicar un discriminatorio, que me lo discrimine para una curva, le digo también aplicar y él me va a discriminar estos datos para una curva. Y voy a tener mis reportes aquí guardados dentro de mi información. Si yo quiero calcular los averajes o quiero calcular cualquier información, yo le puedo dar dentro del reporte, de cortar zonas, cualquier información, y él me lo va a mostrar dentro de lo que es el reporte. ¿Qué pasa si yo tengo que salir de la oficina en estos momentos, estoy trabajando en interpretación y la quiero guardar para cuando vuelva mañana o más tarde pueda seguir trabajando aquí en Prism? Recuerden lo que yo les mostré, si nos vamos a guardarla como una sesión, le decimos interpretación del pozo 13, la guardé, le decimos que me guarde todos los cambios, me dice que los guardemos, sí, le decimos interpretación, lo que sea, le guardamos, cerramos toda esta información y yo cuando regrese de la oficina le voy a decir abrir, le decimos que me haré la sesión, me agrego la interpretación del pozo 13 y él me va a mostrar en plan pantalla todo lo que yo tenía abierto y dónde yo lo tenía abierto hasta ese momento dentro de la interpretación. También dentro del crossplot, si queremos ver todos los pozos que tenemos del crossplot, yo puedo decir, agrégame todos los pozos, hacer el pick and plot para todos los pozos que tenemos dentro del crossplot y ver el número de pozos o la información cada uno de ellos, el cluster en diferentes tipos de selección para diferentes tipos de módulos. Muy bien, ya tenemos todos los datos cargados y ahora queremos ver el producto final, que es cómo hacer un mapa y cómo empezar a guardar todo esto dentro de una correlación. Para hacer los mapas y para ver los datos estadísticos de las curvas, nos vamos a interpretación, la data estadística de las curvas, seleccionamos aquí, yo selecciono ya la saturación de agua averaje, tenemos aquí cualquiera de las estadísticas que tenemos, le decimos que lo corra, yo le puedo decir desde dónde a dónde yo quiero que me corra esa estadística, si tenemos una zona en Zone Manager lo aplicamos, si tenemos un filtro lo podemos aplicar y le decimos correr los datos. En este caso lo hice para todos los pozos y aquí tenemos la información para todos los pozos. Tenemos que el averaje para este pozo
me está calculando para cada uno de los pozos que cumple con las condiciones y tiene saturación de agua estadística, lo tenemos aquí. Lo podemos guardar en una zona en Exxon Manager, o le digo aquí, crear como un mapa isópaco, le doy el nombre y él me lo genera y me lo guarda en GeoAtlas. Exactamente lo mismo lo vamos a hacer para PA Average, lo agregamos, removemos este. Si ustedes corren muchas estadísticas también y quieren ver valores para agregarlo en sus ecuaciones, ustedes los pueden guardar como una plantilla. Así que yo puedo agregar tantos valores como yo quiera, diferentes curvas de estadística como yo quiera. O yo quiero correr el Phi Average, el Water Saturation Average, pero yo quiero ver cuál es el valor máximo de ILD, etcétera. Yo lo puedo hacer, crear la data, y él me lo va a calcular para cada uno, me lo va a dar en diferentes columnas, lo puedo guardar como un texto, como un mapa isópaco o como una plantilla para volverlo a abrir. Le decimos que me lo guarde, lo cerramos y nos vamos a lo que es el GeoAtlas. Dentro de GeoAtlas, ya la magia de la televisión, ya tenemos esta información cargada, y yo lo que hice fue traer los datos de curvas que fueron cargados de Prism, que es la saturación de agua averaje. Yo lo puedo venir aquí, le digo que me haga un update de la capa, me voy a los data points, selecciono el texto, le digo cuál es el data point del texto, le digo ok, que termine, y me está mostrando mis datos averaje. Está cortado aquí porque yo hice un clip en un polígono para hacer la zona más pequeña de la información. Aquí tenemos para los datos del PA Average, y también podemos generarlos si queremos hacer una curva de esa información. Yo le digo que me muestre un contorno, le digo ok, y él me va a mostrar un contorno de esa información de datos, de la saturación del agua o no. Si queremos hacer nosotros una capa que me muestre los registros, la podemos hacer desde Prism o la podemos hacer desde GeoAtlas. Si la queremos hacer desde Prism, nos vamos a Proyecto, Create Log Map, le decimos que me genere una capa para mostrándome el registro. Le digo desde que top y base, esto sería desde la F11 a la FB Base. Si yo quiero agregar información sobre, que me vaya un poquito más hacia arriba, le digo que me muestre información 200 pies hacia arriba y que me muestre, no sé, 100 pies por debajo. Utilizo el UDE, si estoy utilizando el mismo UDE que estoy calculando aquí para porosidades y toda la información, lo agrego, voy aquí, selecciono la plantilla, cuál es la plantilla que me va a mostrar esa información, voy aquí a Interpretation, le decimos OK. Si me quiero mostrar los topes de información dentro de esa plantilla, yo selecciono cuáles topes de información quiero, le digo OK, le digo el nombre y lo traemos a lo que es GeoAtlas. Y en GeoAtlas aquí tenemos los registros, los mismos que están viendo ustedes, que calculamos para cada uno de los pozos. Ahí me está mostrando, tenemos el F11, el F11 base, que es la zona que tenemos nuestra arena. Después nosotros hicimos un mapa isópaco del F11 y tenemos todas las características mostradas aquí dentro de mi mapa. Después que tengo todas estas características, a lo mejor yo quiero hacer una correlación para empezar a hablar con el geólogo, que es la información que tenemos. El geólogo abre lo que es el Gversion Modeling, esta herramienta que está aquí, que es para análisis geológico. La abrimos y dentro de Gversion Modeling el usuario puede traer todas las imágenes y todos los mapas que generó dentro de GeoAtlas. Los agregamos aquí como capas, tenemos mis capas aquí. Yo voy a ir apagando, tenemos mi registro y yo puedo empezar a mostrar mi interpretación dentro de un modo de 3D. Aquí tenemos las curvas, tenemos los registros, tenemos los pozos, me está mostrando, yo estoy mostrando aquí en este caso el Gamma Ray, tenemos la arena del F11 y si yo quiero mostrar mi correlación, vamos a abrir mi correlación, mostramos la correlación con las plantillas que yo hice en Prism. La correlación me va a mostrar esa plantilla automática. Aquí tenemos la correlación, aquí tenemos la arena, me está cortando mi superficie y tenemos el registro. Todas las plantillas que ustedes guardan o generen en Prism van a ser posibles, se van a poder utilizar dentro de lo que es el módulo de interpretación geológica. Nada más se van aquí, le dicen cualquier UDE, yo a lo mejor no quiero utilizar ningún UDE, selecciono cualquier otra plantilla, voy a utilizar la que dice yo primero, le dije Carlos, la apago y ahí tengo mi correlación utilizando otra plantilla. Y puedo manejar la interpretación de Prism y uno con un módulo y otro. Si yo quiero ver este pozo dentro
de Prism, sencillamente lo selecciono, voy abajo, le digo ver pozo en GBear Spectrophysics, lo abrimos y él me va a abrir ese pozo, dependiendo de la plantilla que tenga, dentro de la interpretación de GBear Spectrophysics. Si el usuario quiere exportar datos dentro de GBear Spectrophysics para llevárselo a otra aplicación o para compartirlo con otro usuario que está en otro lado, tú puedes seleccionas la información, seleccionas la curva, te vas a la herramienta de GBear Spectrophysics, le dices exportar datos, tú puedes exportar con un sencillo multi-export, lo que tú quieras. Si queremos exportar de esta curva, yo puedo seleccionar aquí el tipo de curva, cualquier import que yo tengo. Si yo tengo un UDI, le puedo aplicar ese UDI, un intervalo, y yo selecciono qué curvas yo quiero exportar. Selecciono las curvas, yo le quiero dar a Cristina nada más las curvas de gamma ray, NSP, ISL, FLU, las selecciono, le digo la zona, le digo exportar y se las puedo exportar como un LAS, como un CSV, como un TAS delimitado, como un texto, etcétera. Si yo quiero exportar multi-well, yo también puedo venir, seleccionar el multi-well export y les voy a exportar las curvas que yo quiero, si tengo un UDI, los parámetros, etcétera, y él me va a exportar, basados también en un filtro, todas las curvas que yo tengo dentro de mi proyecto o las que yo utilicé para filtro, y dárselas en un formato LS con la interpretación hecha. Muchísimas gracias por su atención.